Vamos a mirar a Rusia, al presidente ruso, a Vladimir Putin, después de todas estas amenazas, después de todos estos movimientos por parte de Europa. Ayer salía al paso el presidente ruso que advertía directamente a Europa, hablaba de graves consecuencias, hablaba de un conflicto internacional, de que Europa está jugando con fuego. Claro, llevamos tiempo hablando de esto, ¿no? De la paciencia que está teniendo Rusia, de la paciencia que está teniendo el propio Putin, que parece pues un poco en la línea de Biden, ¿no? Que están un poco callados a expensas de lo que pueda suceder. Pero te quiero preguntar por esto, Diego, ¿hasta dónde va a llegar la paciencia de Rusia? Y si en cualquier momento vamos a ver un ataque, porque claro, por ejemplo, si miramos a países, Francia, Reino Unido, Polonia, es que están prácticamente involucrados de facto en el conflicto, ¿no? En cualquier momento puede haber un error, un incidente y desencadenar un conflicto mundial. A ver, la paciencia de este señor a mí me sorprende bastante, por una sencilla razón, porque es que desde que empezó el conflicto, de facto estamos metidos todos. O sea, que es que nadie habla de una guerra mundial, pero de facto estamos. O sea, al fin y al cabo estamos ahí metidos hasta las orejas. Pero bueno, ahí ya es una cosa que ha pasado, ya parece que está como más normalizado, que estemos ahí detrás, etcétera, etcétera. Pero es que este paso, obviamente, a Putin pues le toca un poquito más la moral, obviamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que además antes Jesús lo ha comentado muy bien, o sea, tenemos una dependencia energética que de manera indirecta, si nos quieren cerrar el grifo, nos lo cierran y búscate la vida. Y entonces ahí sí que Europa las va a pasar no mal, peor. Ya no hablo solamente de un conflicto armado directo, un choque armamentístico, no hablo solamente de eso, porque además el otro día, si mal no recuerdo cuando fue hace como una semana aproximadamente, Putin hablaba también de utilizar armas nucleares tácticas, ¿no? O sea, que al fin y al cabo son armas que bueno, pues son no convencionales, obviamente, tácticas que podían llegar a muchos puntos de Europa sin hacer un estropicio del típico hongo que conocemos de toda la vida, ¿no? Pero bueno, son armas que tienen y son armas a las que tendríamos que enfrentarnos. Y no es por nada, sí, es verdad, tenemos potencias nucleares en Europa, compáramelas. Es que no tiene nada que ver la potencia de fuego que tiene ahora mismo Rusia con la potencia de fuego que tiene Europa. Entonces, ya no hablaríamos solamente, como comentaba antes, un conflicto directo armado. Estaríamos también hablando de un conflicto económico. Es que si esto se prolonga, llegamos al invierno que viene, el invierno que viene un poquito crudo, ya podemos buscar árboles para quemar, porque la vamos a pasar energéticamente muy mal, o podríamos pasarlo muy mal. Evidentemente, esto es como yo siempre he dicho, esta situación es en cierta medida una pataleta a efectos de que han intentado ponerle todas las trabas habidas y por haber a Rusia, y Rusia, su economía no ha hecho más que crecer, y la nuestra no ha hecho más que menguar. Entonces, claro, ante esto que dices, bueno, pues es el enemigo, vamos contra él, tal. Ojo, que yo siempre digo que el dato es el que habla, no es el dato, yo creo que es muy claro, y son datos que tienen una lectura para todo el mundo, ¿sí? Pero la realidad es esa, la realidad es que su economía va bastante bien. Entonces, en ese sentido, ¿qué necesidad tiene Putin ahora mismo de atacar? O sea, sí, las amenazas le vienen, pero también dice, oye, sí, tú amenázame, que yo tengo lo mío. Tengo lo mío y es bastante más grande que lo que tú tienes. Entonces, no me toques mucho la moral. Yo creo que Putin es paciente, es muy paciente, pero yo creo que ya, si tocan directamente al ruso, ya le estamos dando una excusa espectacularmente buena para que pueda hacer todavía más. Porque no nos olvidemos, el crecimiento, y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, en alguna otra tertulia, si te acuerdas, el crecimiento del sentimiento patrio ahora mismo en Rusia es la pera. Hay gente que va en contra, obviamente, ¿de acuerdo? Eso ocurre en todos los países, ¿sí?, de Putin. Pero el sentimiento patrio, desde que está Putin, ha crecido una auténtica barbaridad. Yo digo que como Europa se le ocurra tocar a un solo pueblo en ruso, que se vea que realmente que es desde tropas europeas, etcétera, etcétera, es la excusa perfecta para que Putin se le acabe la paciencia y diga, vamos con todo. E insisto, no solamente de la perspectiva armamentística, sino también de la perspectiva económica. Y nos pueden hacer mucho, pero que mucho daño, ¿eh? Bueno, pues pendientes también de esta guerra económica, un poco de las decisiones que vaya tomando Rusia, después de las sanciones también, que llevamos tiempo. De hecho, está a punto de aprobarse el 14º paquete, si es que Hungría lo permite, que Hungría también está ahí, bueno, pues poniendo un poco las cosas sobre la mesa. Te quiero preguntar por esto, Jesús, te quiero preguntar por esta advertencia de Putin. ¿Cómo de serio nos lo tenemos que tomar? Dice que estamos jugando con fuego, que estamos muy cerca de un conflicto internacional.
Es bastante serio, Sergio, es bastante serio porque, mira, ahorita se ha inflamado la violencia verbal en Europa, amenazando directamente la existencia de Rusia. Lo que está haciendo Rusia es disuadir también, decir, pues mira, por mi constitución, si el Estado se ve en peligro, pues nosotros vamos a recurrir a las armas nucleares, porque está claro que si agregamos a Estados Unidos como, digamos, líder de la OTAN y medimos las capacidades materiales de la OTAN como organización, estaríamos hablando de 32 países, 31 países frente a Rusia, que le superan, pues por supuesto, en población, también le superan en economía y le superan en, digamos, unidades, pero dispersas, desconectadas, descoordinadas, que poco podrían hacer en caso de que esto escalara a una guerra nuclear. El tema es, ¿estará dispuesta la gente en Europa primero, a empezar a ir al servicio militar, a poner hijos como las madres ucranianas ponen a sus hijos, o las madres palestinas ponen a sus hijos, me parece, en el campo de batalla? Me parece que yo lo dudo bastante. ¿Estará la gente dispuesta a perder, digamos, los beneficios sociales que en este momento tienen antes de que le terminen de adelgazar el Estado benefactor para ir a una guerra contra Rusia? Porque finalmente las economías de guerra se manejan teniendo como prioridad la producción de armas, teniendo como prioridad también el estado de excepción, los estados de excepción, en donde esta normalidad que conocemos de derechos, de prestaciones, de provisiones, de empleo, etcétera, etcétera, terminan por tocarse y trastocarse y eliminarse de fondo. En ese sentido, me parece que si esta idea es impopular, decía un diputado el 27 de mayo, el 28 de mayo, un diputado español le reclamaba a Pedro Sánchez sobre los 1.300 millones de euros que le está ofreciendo a Zelensky en el marco de la visita de Zelensky a Madrid. Le reclamaba que por qué esto no pasaba, este tipo de ayudas no pasaba por el Parlamento, digamos, el paradigma de la expresión popular, y era algo que decidía el Poder Ejecutivo. Y yo nuevamente me pregunto, cuando escucho la irresponsabilidad de los mandatarios europeos de decir, sí, que se ataque a Rusia en su territorio, decía Macron, que se ataque incluso en esos lugares desde donde salen los misiles con los que se ataca a Ucrania, de verdad dimensionarán hasta dónde podría llegar esto, porque me parece que si lo hacen por disuadir, están creando la narrativa ideal para que al rato detone una chispa y, digamos, lleguemos a un punto de no retorno. Decía bien Diego sobre el tema de la paciencia que han tenido los rusos. Me parece que es una prudencia estratégica, pero que al mismo tiempo no dejan, digamos, sobre el terreno el ir avanzando, por ejemplo, en Ucrania, y el ir también amarrando sus relaciones con China, fíjate, simbólicamente, pero que no es simbólico, más bien es significativo. El primer viaje de Vladimir Putin de esta administración ya tomando posesión nuevamente, se va a China, y en China están pues prácticamente también haciendo todos los preparativos para una incursión en Taiwán, mientras que Estados Unidos sigue entretenido en el escenario euroasiático, en el tema del Medio Oriente con Israel, con un Benjamín Netanyahu enloquecido, brutalecido, amenazando, burlándose de España, por cierto, que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha rebasado bastantes veces la línea roja sobre cómo se expresa de la vicepresidenta del gobierno español o del mismo presidente del gobierno español, cómo se ha burlado de Irlanda, de Noruega. Y pues incluso Biden y Blinken han quedado como verdaderos payasos en el escenario del Medio Oriente, lo cual les resta también credibilidad para el escenario euroasiático. Y en ese sentido se esperaría que hubiera prudencia, y lo sorprendente es que la prudencia llegue de países como Hungría, que no son, digamos, los países que lideran la Unión Europea. Vemos a un Borrell que, lejos de ser procurador de diplomacia, este procurador de paz, parece que es un incendiario y activo representante de la OTAN y no de la Unión Europea, que son dos cosas diferentes o que debieran ser cosas diferentes, y vemos cómo se borran cada vez más las líneas en donde no cabe la prudencia. Un Borrell hablando de legitimidad en los ataques hacia Rusia dentro del territorio ruso,
Y me parece que pierden de vista algo, mi querido Sergio, muy importante, y de ahí que vuelvo a tu pregunta inicial. Ninguna potencia nuclear dudaría en una guerra existencial en apretar el gatillo, el botón rojo. Y eso me parece que no le conviene a nadie. Y a Estados Unidos está dispuesto a prolongar el conflicto lo que se tenga que prolongar, siempre y cuando eso le deje dinero. Cuando empiece a ver que hay una amenaza real, que no solamente amenace su fuente de ingreso o el fuente de ingreso de la corporocracia que gobierna ese país, en ese momento pues van a dejar sola, como acostumbran, a Europa, y Europa va a estar embarcada en un conflicto del que no va a poder salir o no va a saber cómo salir adelante. Ya advertía precisamente en este sentido Jesús a Ucrania que no atacara refinerías rusas, o sea que cuando le tocan el bolsillo a Biden, a Estados Unidos, parece que, bueno, pues que las cosas se clarifican, ¿no? Se pone un poquito más seria. Por esto te quiero preguntar, Luis, ¿cómo valoras, cómo calificas este mensaje por parte del presidente ruso, que quizás uno de los mensajes más directos hacia Europa, ¿no? Hablaba de la OTAN, de Occidente, pero hablaba de países pequeñitos. Yo pensé que se refería a los bálticos, pero vamos, es evidente que sobre todo se refiere a Europa. ¿Se refiere, perdón? A Europa, no, sobre todo a Europa en general. Yo pensaba que sobre todo a los países bálticos, porque decía que eran países pequeños, pero con mucha concentración de población. Pensaba que iban por ahí los tiros, pero vamos, habla de Europa. Bueno, claro, es que si comparamos, lo decían mis dos compañeros antes, es que, claro, si comparamos Europa con la superficie que puede tener Rusia, la capacidad que puede tener Rusia o Estados Unidos, pues Europa, tomado de manera individual, cada Estado miembro es casi insignificante. Por supuesto, los bálticos son todavía más reducidos, de una capacidad que no, vamos, que es que no tienen ni punto de comparación con la milésima parte de lo que puede tener Rusia. Yo aquí también, claro, estamos viendo cómo Putin se envalentona y parece ser que el territorio ruso es inviolable, pero también, o igual de inviolable era el territorio ucraniano. Europa no está atacando, o la OTAN o la Unión Europea no está atacando directamente a Rusia. Pues sabemos que eso supondría la respuesta rusa y la activación de las cláusulas de defensa colectiva. Es Ucrania quien está dirigiendo los ataques hacia territorio ruso y lo mismo que vale para el territorio ucraniano o lo mismo que vale para el territorio ruso debería valer para el territorio ucraniano. Putin, claro, está crecidísimo, viene de las elecciones que ha tenido, el patriotismo, lo mencionabais, en su cuota más alta. Es un líder carismático, no tiene quien le haga sombra, por lo menos que se sepa, porque si no ya se encargará de que deje de serlo. No tiene un competidor por el poder, porque el sistema autocrático y todo lo que ha construido a su alrededor hace que la competencia o que quien pueda desafiar o postularse a ser el reemplazo de Putin, pues bueno, esto no existe, no se da. Y además tenemos, por el otro lado, una Europa que no habla con una voz única, aunque lo ha intentado en repetidas ocasiones. El Tratado de Lisboa intentó paliar esto un poquito con la creación de la figura del alto representante para la política exterior, que también es miembro del Consejo y une en su persona varias dimensiones, ¿no? Pero a pesar de todo ello, Europa no tiene una voz unida siempre, ni una voz capaz de expresar la posición de los 27 Estados miembros, y más cuando entre ellos hay gobiernos tan dispares como el de Meloni en Italia, el de Orbán en Hungría o el de Scholz en el otro extremo contrario, ideológicamente hablando, o en el caso español, ¿no? Los gobiernos más de centro-izquierda o izquierda en coalición con la izquierda radical. Por tanto, esa imposibilidad hace que Europa también vea mermada su capacidad de protagonismo en la escena internacional, su capacidad de proponer y de liderar esa respuesta, por lo menos diplomática o por lo menos en el ámbito de las relaciones pacíficas, las conversaciones de paz, o la propuesta de determinadas acciones enfocadas a las negociaciones de paz en Ucrania. Por tanto, esto es la realidad que tenemos y ante, bueno, ya lo decían, ¿no? Divide y vencerás. Cuando quien tienes enfrente pues
está dividido en 27 fragmentos, independientemente de las divergencias que pueda haber entre ellos, en 17 fragmentos que, como digo, comparados con el potencial ruso, lo decíais también antes al hablar de las armas, claro, en Europa hay estados con armamento nuclear, Francia, también el marco OTAN, el Reino Unido, pero si comparamos los arsenales que tienen unos y otros, es que son irrisorios. Por tanto, es lógico que Rusia, ante esa otra parte dividida, está Estados Unidos, pero también Estados Unidos hemos visto, y no solo durante el mandato de Trump, que los intereses de Estados Unidos y los de Europa no siempre van alineados y no siempre van a la par. Por tanto, ante esta división, ante esta multiplicidad de pareceres, de voces, de cambios de opinión, que además pueden incluso variar con los cambios de gobierno, lo hemos visto en Eslovaquia, lo hemos visto en Polonia, que hay matizaciones no respecto a Ucrania en el caso polaco, pero sí en el caso eslovaco puede haberlas. Bueno, pues todo esto hace que obviamente pues Putin se sienta más fuerte todavía y sea capaz de bueno, pues decir, oiga, tengan cuidado porque yo sigo siendo segunda, tercera potencia mundial, tengo un armamento nuclear que muchos de ustedes no pueden ni siquiera soñar. Mis tropas son capaces de conformar una fuerza militar de millones de personas, cosa que eso, también lo mencionaban antes no sé quién de los dos, pero claro, vivimos en sociedades que no tienen ya servicios militares obligatorios, que la población no está militarizada, que ni siquiera sabe cómo coger un arma o desenvolverse en situaciones un poco de conflicto. Por tanto, es lógico que Putin entienda que esta demostración de fuerza verbal, afortunadamente sigue siendo solo verbal, bueno, pues puede hacerse y puede suponer un elemento de presión más para Europa. Pero dicho esto, yo creo que, un poco por cerrar como he empezado, lo que vale para el territorio ruso tiene que valer también para el territorio ucraniano y en una guerra, pues si un bando ataca el territorio del otro, pues estamos en una guerra.